Amigos, son las 7:52 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. En este segmento del programa vamos a abordar desde el punto de vista legal esta medida migratoria del presidente Biden. ¿Cuáles son los derechos que tienen los migrantes venezolanos expulsados de Estados Unidos? Por eso hemos invitado al doctor José Luis Agüero, abogado migratorio mexicano. Doctor Agüero, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, señorita. ¿Cómo está? Bien, gracias, doctor. Las autoridades estadounidenses acordaron que devolverán a los venezolanos que cruzan la frontera ilegalmente desde México después de esta medida, una cifra que superó las 33,000 personas tan solo en el mes de septiembre. Abogado, para comentar un poco con la audiencia, ¿cuáles son los derechos de las personas que han sido expulsadas y que se encuentran en este momento en México? Bueno, entendamos que en México existe una política de no criminalización del ingreso irregular a México, lo que significa que todas las personas que forman parte de este conjunto de venezolanos que ingresan a México cuentan con todos los derechos de cualquier migrante que ingresa a México de manera irregular. Esto significa que si tienen alguna posibilidad, por ejemplo, de unidad familiar o de que puedan realizar un trámite, por ejemplo, como una regularización, se les permite poder realizarlo. En esencia, las personas que ingresen a México por estas vías tendrán, por ejemplo, acceso a documentos como regularización por razones humanitarias o incluso verificar la posibilidad de pedir refugio en México por medio de una entidad que se denomina COMAR o Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es un razonamiento lógico el hecho de que al devolverlos a México, como se ha hecho ya en otros momentos con personas de otras nacionalidades, se les dé el ingreso a México como visitantes por razones humanitarias, en el entendido de que México será considerado como un segundo país seguro, o en su caso, que se les permita, por ejemplo, llegar a tener incluso la condición de refugiado, ya una vez que llevan el proceso directamente con el Instituto Nacional de Migración. Doctor, se ha hablado de que el gobierno de México pudiese admitir a los venezolanos expulsados de Estados Unidos. ¿Cómo pudiesen legalizar su situación y qué trámites deberían ellos hacer? No sé si se tiene claro si el gobierno lo ha anunciado. Como tal en México se va a hacer el anuncio oficial de qué se va a hacer con ellos. Creo que al día de hoy el gobierno mexicano no ha dado como una explicación clara sobre el tema de lo que va a realizar. Sin embargo, entendamos que ya existe un protocolo para este tipo de ingresos a México. Lo primero es entender que se realiza ante una entidad, como lo había mencionado, que se llama Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Incluso, como pueden ver ustedes en las imágenes, los extranjeros se encuentran en un centro no de detención, que como los llamamos en México se llaman estaciones migratorias. Estas estaciones migratorias están hechas para verificar cuáles son las condiciones que se les entregarán directamente a los extranjeros y para verificar si existe alguna manera de que se puedan regularizar. En estas estaciones los extranjeros van a ser, admitidos directamente a México como solicitantes de refugio, y en estas estaciones podrán recibir la información de qué se realizará con ellos. Ahorita todos estos extranjeros fueron remitidos a la estación migratoria de Las Agujas, aquí en la Ciudad de México, donde obviamente la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, será la que les otorgue toda la información para explicarles que están en su derecho de solicitar refugio. Aquí es un elemento muy importante porque es el extranjero el que puede decir: yo quiero solicitar refugio. En México existen estas dos grandes vías, que es decir, yo quiero tener un refugio en México, poderme regularizar, y la otra opción, solicitar un retorno asistido. Esto es, que me puedan devolver a mi país de origen, y es México y el gobierno estadounidense en este caso, en coadyuvancia, los que van a apoyar para que el extranjero pueda ser devuelto a su país de origen, pero a petición directamente del extranjero. Doctor, tenemos grupos de migrantes venezolanos que nos han señalado que les han quitado sus documentos personales, como por ejemplo el pasaporte, que no tienen dinero, incluso que no disponen de teléfono celular. Para esas personas que no tienen acceso a la información, ¿cuál sería su mensaje? ¿Cuáles son estos organismos que usted está señalando que les brindan atención a los migrantes para que ellos puedan pasar por este proceso de registro y se les pueda brindar algún tipo de ayuda migratoria para que ellos se puedan legalizar? Esto es algo muy importante porque seguramente todos tenemos un previo conocimiento de que se evite la violación sistemática de derechos humanos.
Sin embargo, entendamos que en México existen protocolos ya de seguridad preestablecidos. Cuando una persona entra a la estación migratoria, pasan muchas cosas, podríamos hablar yo creo que 2 o 3 horas de la cantidad de cosas malas que pueden pasar en las estaciones migratorias mexicanas, pero es un protocolo de seguridad el retirar el documento migratorio de origen, como es el pasaporte, para verificar que el extranjero sí pertenece a la nacionalidad que dice pertenecer. Se evita el uso del celular porque precisamente se presta a actos de corrupción incluso dentro de la estación migratoria, y la parte de efectivo y de dinero se evita para que evitar que sean robados, que sean extorsionados y este tipo de cosas. Es México quien les va a otorgar la posibilidad de acceso al alimento, y el teléfono queda precisamente a petición del extranjero para que pueda avisar a un tercero a quién le va a llamar. Esta llamada es tomada directamente en la estación migratoria por medios seguros para que el extranjero pues se encuentre en previo de seguridad. Las instituciones que van a apoyar directamente a estos extranjeros pues es el Instituto Nacional de Migración, que tiene el tema ya directamente en las manos porque incluso fueron llevados directamente a una estación migratoria. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados entrará, y sin duda alguna organismos internacionales como el ACNUR o incluso asociaciones civiles seguramente entrarán para el apoyo a todos los venezolanos que acaban de ingresar a México. Doctor, ¿cómo se puede dar la reunificación familiar? Tenemos testimonios de migrantes que han sido separados los hombres de sus esposas e hijos, e incluso que estas mujeres fueron trasladadas a Acapulco. ¿Qué sigue para ellos ahora? Ese va a ser un tema bien complicado porque entendamos que hay una inteligencia de seguridad. Muchas veces nosotros podremos malentender o buenentender este tipo de acciones porque estamos hablando de una concentración masiva de extranjeros, donde no podemos determinar o asegurar la seguridad en todo el aspecto de un núcleo familiar. Entonces, hombres y mujeres son separados en estaciones migratorias distintas que son destinadas para mujeres y que son destinadas para hombres. Los menores de edad se quedan directamente con las madres y los padres directamente separados del núcleo familiar. Se entiende que en algún momento cuando se realicen los trámites, por ejemplo, cuando yo le comunico a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, yo venía con mi hijo y venía con mi esposa, estará buscando el Estado mexicano reunificar una vez que se les otorgue la salida de la estación migratoria. Para salir de la estación migratoria tiene que haber preautorizado un refugio y también tiene que haber preautorizado pues esta unificación familiar. Hay que ser muy cuidadosos y entender que esto tomará tiempo porque si bien estábamos acostumbrados a un conjunto de detenciones sistemática de las personas que estaban viajando de Estados Unidos, de otros países de Sudamérica, Estados Unidos, ahora vamos a tener una saturación del sistema, lo que va a hacer que este tipo de procedimientos, si bien antes se iban reforzando, terminaban de desarrollarse en el transcurso de 4 a 7 días, ahorita vamos a estar viendo pues tiempos incluso exagerados de hasta 15 o hasta 20 días para poder liberar la gran cantidad de gente que estamos hablando. Es importante saber que la Comar tiene que entrar en esta situación, y la Comar en México, de 32 estados de la República que tenemos en México, que es grandísimo, solo estamos hablando de que existen 4 lugares donde la Comar puede actuar, que es al sur, en Tapachula, en la Ciudad de México, en la frontera y precisamente en Veracruz. Doctor, fueron entregados unos permisos para estar en la ciudad solamente por 1 o 2 semanas. ¿Qué pasa cuando se venza este tiempo? Entendamos que esto no es un permiso como tal. Muchas veces vienen este tipo de información donde les aseguran a los extranjeros, tienes un permiso para hacer algo. Incluso toda la comunidad que viaja a México de manera irregular siempre busca este permiso que, entre comillas, me deja estar regular en el país. Realmente, este documento es un oficio de salida. Lo que dice el oficio de salida es: te autorizo la salida de la estación migratoria para que tú en plena libertad decidas o buscas una regularización, pero tienes hasta esa fecha para empezar a buscar el trámite, o que abandones el país por la frontera más cercana. ¿Qué significa? Que si yo no abandono la frontera más cercana, o no abandono el país por la frontera más cercana, estará autorizado el Estado mexicano para volverme a detener, pero ahora sí retornarme a mi país, ya que ya yo no busqué
una regularización. Doctor, ¿qué pasa con esas personas que les dieron un permiso para estar solo en un área como por ejemplo Oaxaca? Hablamos con el periodista Juan Carlos Aguirre, quien nos señalaba que había migrantes que solamente podían circular en esa zona. ¿Qué pasa con ellos? Esto es algo bien importante. Por ejemplo, ya un extranjero cuando pide refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados tiene que seguir ciertas reglas con cierto nivel de seguridad. Estamos hablando de que precisamente una persona que solicita refugio, las leyes en México establecen que extranjero que pide refugio no puede salir del estado donde lo pidió. Esto por temas de logística, por temas de seguridad, por temas de estadística, se le tiene que hacer llegar la información y se le tiene que hacer contabilizado dentro del procedimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Un procedimiento de refugio, así como puede tardar un tiempo, estamos hablando de que Comar, como le digo, está en muy pocos lugares del país. Vamos a tener una comunicación, ejemplo, Oaxaca, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Migración, Comar, Oaxaca, Comar, Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una vez que este procedimiento se lleve a cabo, ahorita en este momento el extranjero es solicitante de refugio. Está seguro de que no va a ser deportado, está seguro de que se le va a otorgar una condición de estancia temporal de visitante por razones humanitarias, pero es hasta que termine el trámite y obtiene una residencia permanente por ser un refugiado reconocido en México cuando ya va a poder viajar libremente por todo el país como un residente permanente. ¿Pudiese profundizar sobre estas reglas? ¿Qué otros puntos necesita saber el migrante? Lo primero es que toda persona esté en estación migratoria o se encuentre libre, que esté en el punto de poder solicitar refugio, va a tener que acudir directamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ahí van a tener una primera entrevista. Esta primera entrevista lo que les va a hacer saber, pues es directamente que el extranjero, pues no va a ser deportado, que tiene la seguridad del Estado mexicano y que no, que va a estar en satisfacción de sus derechos migratorios y que no va a ser detenido por ninguna autoridad por el simple hecho de ser extranjero. En segundo término, una vez que realice este procedimiento directamente con la autoridad, se le va a entregar un documento. Este documento es una hoja que lo menciona como solicitante de refugio y lo habilita a ir con otra autoridad, que es precisamente el Instituto Nacional de Migración. Este instituto va a entregar una tarjeta de visitante por razones humanitarias que le permitirá al extranjero ya acreditar una condición de estancia. Esto les va a otorgar un número provisional que es muy importante en México, que es el CURP. El CURP es muy similar, en México no existe la cedulación, pero existe esta clave, y esta clave es como el número, el número de cédula venezolano. Este número de cédula o este CURP me va a permitir tener acceso al número de seguridad social y me va a tener acceso a un permiso de trabajo. Con esta documentación yo ya puedo trabajar en forma, disfrutar de los servicios de salud en México y voy a estar en pleno uso de mis derechos. Las limitantes es entender que si yo abandono el estado donde pedí refugio, per se el Estado mexicano va a entender que yo ya abandoné mi procedimiento de refugio. En esto hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, personas que están en Oaxaca viajan, por ejemplo, a Chiapas. En el momento en el que viajan a Chiapas estarían abandonando su procedimiento de refugio. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo inicié mi procedimiento de refugio, estoy obligado a quedarme en el estado donde lo solicité. Pero si yo necesito por unificar mi familia, por ejemplo, las personas que están en Acapulco con las que están en Ciudad de México, voy a poder pedir posteriormente que se me unifique en el procedimiento de familia. Y entonces la Comar va a recibir una solicitud para poder trasladarse de, por ejemplo, el estado de Acapulco a la Ciudad de México o viceversa. Eso sería un poquito lo que podríamos o tendríamos que entender como más claro para el tema de derechos de extranjeros en México. Doctor, tenemos una interrogante. La denuncia de un grupo de migrantes venezolanos que han reiterado que llegaron 10 días antes de la entrada en vigencia de esta medida, fueron expulsados. ¿Qué queda para ellos? Ellos señalan que están en una especie de limbo. ¿Qué pueden hacer? Aquí es un punto bien importante. Cuando las personas entran per se en el Estado mexicano antes del uso de esta medida,
en México por lo menos van a estar en el mismo goce de derechos. Lamentablemente no podré hablar del tema de Estados Unidos porque desconozco cuáles van a ser las metas para poder realizar el trámite allá, pero todo extranjero que vaya y se encuentre en esta situación, que se considera su ingreso ya sea regular o irregular, en este momento, por ejemplo, todos los extranjeros que ingresaron a México de Venezuela por la devolución del Estado americano se entienden per se como extranjeros que ingresaron de manera irregular a México. Doctor, se espera que en las próximas horas las autoridades mexicanas profundicen un poco más sobre cuáles van a ser las medidas que van a tomar para atender a toda esta población y están, por ejemplo, los albergues, según su experiencia, preparados para brindar apoyo a todos estos migrantes venezolanos. Lamentablemente tenemos que decir que el Estado mexicano ha ido en el último año, y esa es una felicitación que personalmente como abogado puedo dar a la nueva administración que se está llevando en México, han tratado de concientizar y de asegurar el procedimiento de estaciones migratorias. Sin embargo, seamos muy francos, es una cantidad fortísima de personas. La migración en México, este tipo de migración, que entendámoslo, es un problema que se sale de las manos del Estado mexicano. Hoy en día tenemos una explosión de personas de Venezuela que están siendo devueltas a México, y en su momento tuvimos una explosión de personas que llegaron de Perú, de personas que llegaron de Ecuador, de personas que llegaron de Colombia, e incluso en su momento de Venezuela, que la única búsqueda de migrar a México era precisamente para ingresar a los Estados Unidos. Hoy en día esta explosión sigue vigente, lo que significa que ya teníamos una gran cantidad de extranjeros que estaban ingresando al país de países de Sudamérica para llegar a los Estados Unidos, y hoy sí sumamos a la gran cantidad de venezolanos. Siendo muy franco, no creo que esté el Estado mexicano preparado para llevar todo esto. Va a haber una crisis. En su momento se han tomado medidas, por ejemplo, con las caravanas migrantes. Hay que recordar que las caravanas migrantes en México llegaron y era una situación muy similar. Un conjunto de extranjeros que llegaba con el Instituto Nacional de Migración y decía: estoy aquí, ahora ¿qué vas a hacer tu Estado mexicano? Porque o me otorgas algo para poder cruzar regularmente, o en su caso, pues seguiré yo mi camino aunque me detengas. En este caso estamos ante una situación más complicada, donde literalmente tenemos un conjunto de extranjeros que el Estado norteamericano entrega al Estado mexicano, y el Estado mexicano tendrá que decir, o si considera dar por ejemplo, un discurso masivo de decir: todas estas personas están en posición de solicitar refugio, ya que corre su vida peligro en su país de origen y no se les está recibiendo en otro país, nosotros tenemos que recibirlo, o en su momento podríamos estar hablando de negociaciones por una devolución masiva de personas, lo cual veo muy poco probable. Sin embargo, no hay que dejarlo de lado. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por compartir esta información valiosísima para nuestra audiencia. Feliz día, será hasta un próximo encuentro. Hasta luego, que tengan excelente día y un placer. Gracias. Estábamos conversando con el doctor José Luis Aguado, él es abogado migratorio mexicano. Hacemos una breve pausa, antes los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.